del tema de hoy. Vamos a ver ahora una parte de lo que se ve en el examen, que está en la guía de estudio de la ANCA. Y para el jueves nos vamos a dedicar las 2 horas al 100% de lo que es el electrocardiograma. Pero esta información también es muy valiosa y la quiero revisar con ustedes esta noche. Vamos a ver que hay algunas tareas del asistente médico que vale la pena mencionarle. Entonces ya lo hemos mencionado que el asistente médico participa en la parte de enfrente si es necesario, la parte administrativa, también en la parte de atrás, que probablemente sea la mayor cantidad de tiempo donde él va a estar desempeñándose. Entonces puede tener ambas funciones en algún momento, especialmente en clínicas pequeñas donde el personal es escaso, hay que ser multitrabajo para apoyar. Entonces aquí tenemos algunas de las funciones o algo que probablemente les va a tocar hacer, de contestar el teléfono, hacer citas, ayudar en lo que es la facturación, comunicarse con los pacientes, algún resultado, tomar información de solicitud de refills, tomar signos vitales, hacer flebotomía y preparar pacientes para electro y tomar el electro. Son entre las funciones. Pero en esta noche, en esta primera hora, les quiero hablar un poco sobre lo que son los signos vitales, que son algunos datos que son bien valiosos para el médico, ya que nos ayudan a detectar anormalidades en las personas. Entonces, los signos vitales es un aspecto muy importante de la visita y es muy importante tanto que no hay que dejar de hacerlos. Aunque él llegue a un follow-up o a una reporte de un examen de laboratorio, los signos vitales hay que tomárselos siempre. No porque llegó a eso hay que obviarlos. Hay que tomárselos. Son signos o indicadores de nuestro cuerpo, de cómo está trabajando el cuerpo, cómo está el balance interno de nuestro cuerpo. Representan un estadio de salud y enfermedad. Muy importante. Entonces se les conoce como los signos cardinales. Ahí tenemos la temperatura, tenemos el pulso, la respiración, la presión arterial. Entonces se pueden abreviar así, TPR y esta BP es la blood pressure, presión arterial. Entonces, la, el que sean bien exactos sus valores es bien importante. ¿Pueden existir variaciones de ellos? Sí. Y la variación en este caso nos pueden determinar presencia o que la enfermedad está desapareciendo. Ya un paciente que se está tomando un tratamiento médico puede significar que la enfermedad está desapareciendo y es un indicador de que el medicamento está funcionando. Entonces, o que no está funcionando, puede ser fallido y hay que cambiarlo. Entonces, como ustedes ven, es bien importante los valores que sean exactos. Hay otras medidas también que se conocen como medidas antropométricas. Estas son el peso y la talla. Y también existen otras medidas, por ejemplo, en niños, como son la circunferencia de su cabeza y el tórax, que también son como complementarios al peso y la talla. Estos son las medidas antropométricas. Acá les muestro algunos rangos considerados normales. Tenemos en el rango del neonato, y ahí están los pequeños, los lactantes. Luego tenemos ya lactantes mayores y menores, preescolares, ya niños ya en etapa de escuela, de 7 a 11, los adolescentes y los adultos. Luego, si ustedes ven, tenemos tres parámetros ahí, pulso, respiración y presión arterial, para que los comparen y van a ver que el pulso y la respiración tienen la característica que entre más joven, más rápido van y más altos los valores. Y a medida ellos van aumentando en años, el valor también va disminuyendo hasta que llega al valor de la adultez. Por ejemplo, el pulso en un niño podría ser normal rápido, 120 a 160. Ese pulso en un adulto ya sería una taquicardia y no sería normal, ya que en el adulto va de 60 a 100, 60 a 110. Las respiraciones también, los niños respiran bien rápido, pero ya ese valor en un adulto sería una taquipnea, también un hallazgo anormal que significaría alguna patología. Entonces a medida va creciendo, los valores de respiración van disminuyendo ya en el valor de 12 a 20, que sería el valor de un adulto.
La presión arterial es a la inversa, en los pequeñitos son valores bajos y a medida van creciendo se va alcanzando valor mayor, que ya es el que nosotros esperamos encontrar en un paciente adulto, que sería lo normal de 119, 79, 120, 80 por ahí. Entonces, esto es para que lo vean. Los signos vitales también hay que recordar que son influenciados por muchos factores. Unos pueden ser físicos, ejercicio, y también pueden ser emocionales. El estrés, la ansiedad, el pánico, el miedo, todo eso influye en lo que es la variación de los signos vitales. Entonces la mayoría de pacientes cuando llegan a la oficina del doctor son bien aprensivos, se ponen nerviosos. Siempre hay que recordar que podría eso alterarle los hallazgos de los signos vitales y hay que darles un receso. Cuando lleguen, no tomarle la presión de inmediatamente, sino que darle unos minutos antes de tomárselo. Entonces el asistente médico puede ayudar a relajar al paciente, sacándole una conversación antes de tomarle las lecturas. Veamos la primera de ellos, las temperaturas. Entonces la temperatura corporal sabemos que es un balance entre la pérdida y la ganancia de, de calor. Entonces hay una producción de calor por el cuerpo, pero también así se pierde. Todo el calor se produce por el músculo, por la contracción de los músculos, pero también así se pierde. Entonces lo que medimos son temperatura en calor, pero detectada a través de un aparatito, es el termómetro. Y esto se mide en grados. Entonces cualquier incremento es sinónimo de una reacción del cuerpo a la defensiva, con el propósito de inhibir crecimiento de bacterias o virus, o sea, patógenos que podrían causar enfermedad. La presencia de temperatura alta se conoce como fiebre y el término médico es el de pirexia. Se define como una temperatura por arriba del rango normal conocido. Esto puede ser, ya sabemos todos que ya hay un valor estándar conocido y cualquier valor por arriba de él ya se considera fiebre o pirexia. Si el valor es demasiado alto, entonces ya la consideramos como una fiebre de alto grado o hiperpirexia, una elevación muy extrema que ya va más allá de la simple pirexia, o sea, la simple fiebre, una fiebre bien alta. Porque la gente dice, es una fiebre alta, dice. Está alta, pero más de lo que espera encontrarlo. Ya no es una fiebre de 38, sino que estamos hablando ya de 40 grados en centígrados y más o menos de 104 en Fahrenheit. Entonces, eso ya sería una hiperpirexia, es una fiebre de alto grado. Y una pirexia se puede conocer como una fiebre de bajo grado, low grade fever. Algunas temperaturas consideradas como febriles son, por ejemplo, lo que es la rectal, arriba de 100.5 en Fahrenheit, 38 centígrados. La temperatura oral tenemos de 99.5 en el Fahrenheit, 37.5 en el centígrado. Cualquier cosa arriba de eso ya se considera febril, pero ya es, como dijimos, fiebre baja, low grade fever. Pero ya es una pirexia, que podría ser, aunque sea leve, ya es una pirexia. Casi funciona lo mismo como con la frecuencia cardíaca. Un número ya la hace taquicardia, 101. Así es la temperatura también, a veces solo el 0.1, 0.01 ya entra la pirexia, aunque no sea muy alta. La temperatura axilar de 98.6 Fahrenheit y 37 en los centígrados. Ya se considera como febril. Hay algunos patrones también que deben de reconocer ustedes y acordarse que hay varias formas de que la fiebre se presenta. Tenemos, por ejemplo, la que tenemos a la derecha, en la parte superior, la fiebre continua, que es aquella que aumenta y cae levemente en un transcurso probablemente de un día. Si ustedes ven, sube, baja, pero nunca llega al rango normal, que es esta línea azul. No regresa acá, sino que se mantiene por arriba y pareciera una imagen de unas montañas allá por Nepal, del Everest, altas, pero nunca bajas, son bajas bien pequeñitas. Es una fiebre continua. En la fiebre intermitente, si ustedes ven acá, es una fiebre que va y viene. Así la describe, viene y va
Le entra, le sale, dice la gente. Le entra y le sale. O sea, quiere decir que se pone febril y luego no tiene. Ahí casi le están describiendo una fiebre intermitente. Las variaciones son bien significativas en la bajada y ustedes ven acá, la temperatura podría bajar por inferior al valor normal. Retorna al valor normal, pero después vuelve a subir y tiene elevaciones bajas y vuelve a subir. Esa es intermitente. Luego tenemos la fiebre remitente, que es una que presenta fluctuaciones bien grandes. Si ustedes ven, se parece mucho a la continua, pero las fluctuaciones son bien grandes. Aquellas eran bien pequeñitas. Fluctuaciones bien grandes, pero también la característica es que nunca retornan al valor normal. Se mantienen por arriba. Podemos decir que es una fiebre continua con fluctuaciones grandes. La remitente se conoce. Fluctúa bastante, pero nunca baja al valor normal. Esos son los tres tipos de fiebre y algunas enfermedades tienen algunas características que se relacionan con el tipo de fiebre, pero que no estamos estudiando enfermedades que tengan características de fiebre, no lo voy a mencionar, pero a muchas enfermedades se amarran con el tipo de fiebre. Más o menos le dan la pista al médico que la característica de la fiebre ya más o menos le dice por dónde puede andar la situación, si es una bacteriana, si es viral, paludismo, todos los patrones de la fiebre le ayudan. Algunas fórmulas que se utilizan, aquí se las pongo, fórmulas para convertir de un sistema a otro. Entonces, para convertir a centígrados, si usted tiene el valor del Fahrenheit, le disminuye 32 y lo multiplica por una constante. Por ejemplo, acá le puse yo 100. Digamos que ustedes saben que la persona tiene 100 Fahrenheit y quieren pasar ese valor a centígrados. Entonces solamente le restan 32 y el valor que le salió lo multiplican por 0.55, la constante esta, y le sale 37.7. Entonces, acá podría ser una pirexia leve, una low grade fever, si les está hablando de la oral. Luego, si ustedes tienen el valor centígrado y lo quieren pasar a Fahrenheit, entonces multiplican el valor conocido por, por este número, que sería 1.8. Y una vez tengan este valor, le suman 32 y le sale el Fahrenheit. Ese es para hacer conversiones así manuales con una calculadora. Si acaso no tuvieran la disponibilidad del termómetro que les dé los dos lecturas. La mayoría de ellos sí le da las dos lecturas. Entonces tenemos acá lecturas orales y rectales. Hay que recordarse que la temperatura del recto es por arriba, 1 grado por arriba de la oral. Entonces no hay que olvidar eso. Si nos sale 38 en la rectal, sabemos que está 1 grado arriba de la oral, sería 37. No hay que olvidar. Así como la axilar, cuando la tomamos, está 1 grado por abajo. Entonces hay que sumarle el valor. Si nos sale 37, entonces tendremos que sumarle 1 grado al Fahrenheit o 0.6 al Celsius para saber el valor que nos daría el equivalente a una toma oral. Entonces ya dijimos que la temperatura se mide con un termómetro y estos termómetros están ya calibrados desde la fábrica y nos dan valores en Celsius o centígrados o Fahrenheit. El más frecuentemente usado en los Estados Unidos es el Fahrenheit. Es la escala que se utiliza con más frecuencia para medir la temperatura del cuerpo. Pero los hospitales, ustedes lo verán, hospitales, clínicas, tienen termómetros que les dan los dos. O sea, le hace menos complicada la vida a uno. Ellos tienen la disponibilidad si usted lo pide en Fahrenheit o en Celsius y el termómetro se lo va a dar. Hay diferentes tipos de termómetros. Hay digitales, timpánicos, que sería el del oído, desechables, de un solo uso, axilares, rectales. Algunos de ellos tienen la capacidad de ser, por ejemplo, pueden ser orales, axilares, rectales. Solamente lo que cambia a veces son las cubiertas que tienen ellos. Acá les muestro algunos. De la rectal, no olvidemos que la rectal es la temperatura más exacta, ya que
es la más exacta, pero también recordemos también que a veces no se puede obtener por muchas razones. Por ejemplo, pacientes con patologías cardíacas sería contraindicación de hacérsela rectal. Pacientes con enfermedades del tracto, eh, del tracto del intestino grueso ya final. Por ejemplo, personas con hemorroides, cánceres de la unión pélvica baja, son contraindicaciones. Pacientes con diarreas o pacientes que han tenido cirugías de rectos recientes por una anastomosis, todo eso están contraindicadas por esa vía. Pacientes con diarrea, lo dijimos. Ahora, acá podemos ver también otro termómetro que este es bien común, son de los que venden, yo lo puse solo para mostrárselo, son de los que venden en el Walmart, en Walgreens, en Rite Aid, son bien baratos, creo que $7 por ahí. Se estuvieron muy de moda ahora con lo de la pandemia, que al principio la gente se compró un termómetro y se estaba midiendo en su casa. Estos son para usar oral, pero lo usaba el paciente, el mismo paciente, en las casas. Este que está acá es uno que se utiliza con infrarrojo para leer temperaturas del temporal. También se usó mucho, o se está usando mucho en lo que es la pandemia. Entonces, antes de pasar al pulso, voy a ver algo que pudo haber escapado. Por ejemplo, la temperatura axilar. Esta es la temperatura axilar es la menos exacta, pero es la que se usa cuando no se puede usar en otras vías. Es la que más se tarda también. Hay que dejar el termómetro como por 5 minutos antes de hacer la lectura. La timpánica, esta es la más rápida y se usa mucho en pacientes que usted quiere rapidez. ¿Y quiénes pueden ser? Pacientes que están en estado de confusión, pacientes con estados confusionales, niños que mucho lloran y todo, en 1, 2, 3 segundos ya usted obtiene la lectura, es bien rápido. Entonces, la única contraindicación en lo de la timpánica sería que no haya enfermedad del conducto auditivo, que no haya secreción purulenta, una otitis supurativa o algún problema del oído. Otra cosa es que tenga obstruido el canal por cerumen. Acuérdense que si está obstruido el canal, no va a hacer lectura porque está tapado, pues no se puede hacer por ese oído. Hay que verificar que estén permeables los conductos. Ahora vámonos al otro signo vital que es el pulso. El pulso también es otro signo muy importante y este refleja el latido de la arteria a distancia del corazón. Entonces, usualmente se utilizan arterias que están en ese momento en las zonas anatómicas están más superficiales y se logra hacer cuando se comprime la arteria contra una superficie dura que puede ser un hueso. Entonces uno presiona la arteria hacia el hueso y eso hace que la presión se sienta mejor. Entonces con cada latido, la fuerza que el corazón ejerció para mover la sangre se palpa a distancia. Entonces recordemos que el paciente tiene que estar en una posición cómoda, que la arteria que se va a usar tiene que estar más o menos al nivel o un poquito bajo del corazón y tiene que estar los miembros relajados y apoyados. Esa es la mejor forma de lograr el pulso. Entonces hay varias áreas que utilizamos. Están, por ejemplo, la temporal, que es la cabeza, la parte lateral de la cabeza por la zona frente a la oreja. Está la carótida, en la parte del cuello. El apical, que es la punta del corazón. En los brazos, la braquial. La radial en la muñeca, femoral en la parte inguinal, en la ingle. Poplite en la parte posterior de la rodilla. Y la dorsalis pedis, que es en la parte del pie, en la cara dorsal, en la cara anterior del pie. La arteria radial es el sitio más comúnmente usado. Por comodidad, por facilidad, se utiliza la arteria radial, que está ubicada en la muñeca. Así que, y se relaciona, la podemos como correlacionar con el primer dedo, con el dedo 1 de la mano. A ese lado está la arteria radial.
Se mide el pulso por 30 segundos y ya una vez se tenga el número se multiplica por 2 o en algunos casos hay que contar los 60 segundos completos, el minuto. El pulso apical, que sería el de la punta del corazón, se usa mucho en niños, en personas adultos mayores o aquellos que tienen dificultad para palpárselos en la parte de radial, pacientes que tienen un pulso bien fino, que no muy audible. Entonces se utilizan los pulsos, perdón, que no se pueden palpar pulsos débiles. Mejor se va uno a la punta del corazón a través de un estetoscopio y ya se agarra la apical. Acá están unas fotos para que las vean. Temporal, carótido, cuello, braquial, que es en la fosa antecubital, el radial, y aquí la enfermera está escuchándole al paciente, lo tiene en una semifowler, escuchándole el pulso apical. Así que eso sería lo de los pulsos. Ahora, en cuanto a la respiración, que es otro, recordemos que la respiración tiene dos tiempos, hacia adentro y hacia afuera. Entonces el ciclo se mide. Eso, inspiración, expiración, ese es un ciclo, entonces es uno. Esa es una respiración. Son cosas que están pasando durante estos momentos. O sea, la respiración es bien dinámica. Recordemos que el diafragma, que es el que separa el tórax del abdomen, no solamente es una separación física, sino que también auxilia a la respiración. Entonces, él se contrae, se aplana, se contrae. También los músculos en las costillas. En medio de las costillas tenemos músculos, los intercostales también nos ayudan. Músculos en la zona del cuello también nos ayudan, los escalenos, el esternocleido, o sea, son auxiliares. No se ven mucho porque ellos entran en acción cuando ya hay deficiencia de los otros. Ya se ve una respiración más forzada, ya se pueden ver los músculos del cuello ayudando, jalando el tórax, pero caso contrario, el diafragma y los intercostales son lo que hacen la mayoría de veces en la respiración. Entonces la respiración es un acto voluntario e involuntario. Casi siempre cuando no nos percibimos que estamos respirando es un acto involuntario, pero muchas personas hacen el esfuerzo inspiratorio como que pueden hacer más profunda la respiración a un propósito, con un deseo. Yo respiro profundo, ahí se hace voluntaria, pero cuando por ejemplo estamos dormidos o viendo televisión, en algún momento ni pensamos que estamos respirando y el cuerpo es un acto voluntario. Y lo que hace la diferencia ahí es la elevación del dióxido de carbono que activa los centros respiratorios y eso hace que se estimule la respiración cuando no estamos al tanto de lo que estamos haciendo. Entonces, hay que ver características de la respiración. Muy importante es el número de veces por minuto. También el ritmo, el patrón, si es rápida, si es regular, las mismas distancias de entre una y otra, si es profundo, si es bien superficial. Son algunas características que se pueden también describir cuando se observa la respiración. Hay algunas terminologías que se usan. Por ejemplo, aquí les puse yo disnea y ortopnea. Disnea es una dificultad para respirar. También la ortopnea es una dificultad para respirar, pero una dificultad para respirar en diferentes momentos. Por ejemplo, la disnea es al ejercicio. No siempre indica enfermedad y no la alivia estarse sentando o parando. La ortopnea es una dificultad también, pero esta es cuando la persona está, por ejemplo, en una cama plana. Indica una enfermedad incipiente y se puede aliviar al sentarse o pararse. Por ejemplo, los pacientes cardíacos con insuficiencia cardíaca congestiva pueden mejorar su respiración, la ortopnea, al sentarlos o que duerman con almohadas o con respaldos altos, 60 grados, 90 grados. Hay personas que casi tienen que dormir sentados. O sea, sería una ortopnea. ¿Cómo contar las respiraciones? Esto es bien importante también. Hay que mantener los ojos del que está tomando. Por ejemplo, el asistente médico tiene que mantener los ojos en el pecho del paciente. Una técnica es como estar viendo el reloj, pero tener una vista periférica al pecho del paciente
y de esa manera contarle las veces, sin quitar el dedo del pulso, de la zona radial, para que él crea que le están contando, porque caso contrario los pacientes se vuelven bien conscientes de que le están midiendo el pulso y ellos lo pueden manipular, que ir bien despacio. Como ven, esta señora acá la está viendo a ella, pero ella podría estar solo viendo su reloj como como un distractor, pero ella realmente lo que está viendo es cómo el señor respira hacia adentro, hacia afuera. Es una manera de contar las respiraciones. Ahora veamos otro la presión arterial es otro signo cardinal o signo vital. La presión arterial básicamente es el reflejo de la presión de la sangre que es ejercida en la arteria cuando el corazón se contrae. Se mide en milímetros de mercurio, se abrevia el valor en números, por ejemplo 72 milímetros, y el Hg es el de mercurio. Entonces, la medición se hace en fracción. Fracción significa que hay dos valores. Por ejemplo, tenemos, para decir, ponerle un valor, 120, 80. Pongamos este valor. Entonces, esa fracción nos da un valor superior, que sería este, el 120 es la fracción que es de la medida sistólica, que es la presión de la sangre en la arteria cuando el corazón se contrajo, 120. Y el 80 es la fracción que simboliza la medición diastólica, que es la presión de la sangre contra la arteria entre los latidos, cuando el corazón se relajó. Entonces esos dos valores son bien importantes porque indican resistencia. Si hay una resistencia periférica de medianas arterias, entonces el corazón tiene que bombear con más fuerza, o sea, poner más presión al momento de contraerse. Caso contrario, la sangre no pasaría por un vaso contraído. Entonces necesita más. Entonces quiere decir que el 120 me va a aumentar. Entonces por eso es bien importante saberlos escuchar si se hace con auscultación. Hay algunos valores que se consideran normales y otros, ahora ya se habla de prehipertensión. Por ejemplo, valores normales tenemos de 119 para abajo la sistólica y de 79 para abajo la diastólica. Los valores de prehipertensión tenemos de 120 hasta 139 la sistólica. Antes no se hablaba de prehipertensión, ahora sí. La diastólica sería de 80 a 89. Y la presión alta serían valores arriba de 140 la sistólica y de 90 para arriba la diastólica. Si se hace la medición de la presión con estetoscopio, están estos sonidos, los sonidos de Korokov. Básicamente los sonidos de Korokov son aquellos que se producen por la vibración de la pared de la arteria. Y el flujo de sangre en algún momento, cuando el manguito uno lo insufla y lo pone bien, bien apretado sobre el brazo, él obstruye, por ejemplo, digamos que acá el vasito está así abierto, pero aquí cuando le pongo presión está aplastado por la presión que ejerce el manguito sobre él. Entonces, por eso es que hay silencio. Aquí no se oye nada. A medida yo empiezo a liberar presión en el esfigmomanómetro, entonces él va permitiendo que este vaso que está colapsado por la presión del aire va permitiendo paso de sangre, entonces ya se empiezan a oír sonidos. El primer sonido que empieza a pasar sangre es un sonido así bien fuerte, como de tocar. Ya sería el primer sonido y nos indica ya la primera fracción de lo que dijimos. Por ejemplo, dependiendo, digamos que fue en el 120. Entonces ya se me mide el 120. Y se continúan escuchando sonidos, pero más suaves, se van disminuyendo el tono, hasta que el vaso ya alcanza otra vez el flujo normal. Ya hay otra vez silencio. Acá. Entonces ya ese sería mi segundo
valor ya sería el 120-80. Esos son los sonidos de Korokov, que me orientan. Esos se obtienen con estetoscopio cuando se miden en la zona del brazo. Así como hay presión ahí alta y también presión baja, recordemos que también está la hipotensión, que sería lo contrario, valores de presión baja. Eso puede ser nerviosidad, o sea, emoción, trauma, sangrado, hemorragia, emocional, hay un reflejo vagal, los vasos pierden el tono es la consistencia del vaso que mantiene la forma pero a veces hay reflejos vagales que hacen que el vaso se dilate, pierda tono, entonces eso hace que la presión se baje. Hemorragias, desorden del sistema nervioso central, nos hacen valores de presión bajas. Entonces pueden ser valores abajo de 90-60. De la hipertensión, recordemos que es bien dañina la hipertensión, que actualmente muchas personas, más de 50 millones en todos los Estados Unidos padecen de hipertensión, algún tipo de hipertensión, porque la hipertensión puede ser leve, moderada y severa. Más de 150 millones, o sea, más frecuente en pacientes de adultos mayores y African Americans. Ellos padecen más de la hipertensión. Acá se ven algunos aparatitos que se utilizan para medir la presión. Este es el que más se usa porque es bien manual, lo anda uno para todos lados. Están los de pared, como este, y los móviles que tienen estas llantitas se pueden dar de habitación en habitación. Pero básicamente el mecanismo es el mismo. Se utiliza el estetoscopio para escuchar los sonidos. También hay algunos que son digitales, manuales, automáticos. Medir la presión uno solito. Ahora, veamos lo que es o las medidas antropométricas. Estos son, dijimos, peso, talla, y en los niños puede ser el diámetro del tórax y de la cabeza. Veamos lo del peso y la talla, que es uno de los más frecuentes. Esto se hace también en las visitas que hacen los pacientes. Ustedes ven ahí a la señora que la están midiendo la estatura, se le quitan sus zapatos, que se ponga estiradita, recta, y se le hace la medición. Y el peso, ahí vemos la báscula, está en la misma, ya está parada en la báscula, para ahí la están midiendo, luego probablemente la van a pesar. Le doy una fórmula para convertir de kilos a libras y de libras a kilos. Un kilo equivale a 2.2 libras, entonces básicamente es multiplicar. Bien sencillo, 68 kilos lo multiplico por 2.2 me sale en libras. Y lo inverso, lo puedo transmitir de libras a kilos y hago la división también. Si eso sí lo tengo que hacer manual, también no es difícil. Otra cosa que se está usando ahora mucho es el BMI, que es el índice de masa corporal. Ese es bien exacto para determinar si alguien está sobrepeso. Muchas veces las personas ni parecen que están sobrepeso, se ven al ojo, se ve como que estuviera bien, pero cuando ya se le hace el cálculo con el BMI, que es el cálculo es dividir el peso de la persona en kilogramos por su talla en metro cuadrado, ya se ve que alguien está sobrepeso. Y esto también cataloga a la persona en sobrepeso, obeso y obeso mórbido. O sea, es bien útil. Y ya una vez se obtenga el resultado, se ve que los BMI entre 18.5 y 25 es el ideal. Luego tenemos del 25 para arriba hasta el 29.9 sobrepeso. Que aquí anda bastante persona en sobrepeso, muchos. Entonces, todavía no están en la obesidad, pero hay que ponerle ojo, tratar de irse al valor normal, porque estas zonas son también relacionadas a enfermedades. Arriba de 30 ya es obeso. También se ha visto otra situación que hay que tener en cuenta. Problemas de salud relacionados a la obesidad. Y aquí amarran dos cosas. El BMI y
la medida de la cintura. Entonces, la cintura, como ven acá, miren este caballero acá, le están midiendo 56, o sea, bien grande la medida. Si es arriba de 40, imagínense, arriba de 40, a él ni se le ve acá el número, el 42 es el último que se le ve por acá. Ha pasado 16. Entonces, BMI entre 25 y 34, pero ya le ponen las medidas arriba de 40 cintura, ya está con riesgo de enfermedades relacionadas a obesidad. ¿Cuáles son? Diabetes tipo 2, problemas del colesterol, cáncer, trastornos del afecto, enfermedades del corazón, hipertensión, enfermedades del hígado. Entonces hay que ponerle atención a esto. No solamente bajar de peso, sino que no se acumule grasa alrededor de la cintura. O sea, que esas personas que uno ve que tienen la cintura muy prominente. Estos son los indicadores. Entonces hay que ponerle atención a eso. El riesgo de salud aumenta en un 50 a 150% cuando el BMI está arriba de 40, o sea, ya obesidad mórbida. Imagínense, riesgos de muerte, ya no es de enfermedad asociada a sobrepeso, sino que a muerte. Veamos ahora algunas mediciones de los niños antes de irnos a la pausa. Tenemos las mediciones que nos interesan son el peso y la talla, por supuesto, para ver si está creciendo bien y ganando peso. Pero también está el perímetro de la cabeza. Entonces aquí tenemos que el pacientito, si ustedes ven acá, este niño está bien tiernito, puede ser que tenga meses. Entonces se coloca en una balanza, que estas balanzas son de uso balanza y medidor. Entonces se coloca en la balanza y se le mide el peso cada vez que llega a control. Entonces, luego también se mide, se le pone una posición acostada, de pie a cabeza, se estira bien el niño. Si usted ve acá, está bien en una posición, hasta se ve rígido el niño, como que lo están forzando. Pero es la forma de medirlo. Si ven los piecitos, está apoyado a este extremo. Y luego le están viendo el borde superior acá del cráneo. Entonces mide desde la parte superior de la cabeza hasta los talones. El talón acá, la zona del talón. Otra es la medición del perímetro de circunferencia de la cabeza, también que se utilizan unas cintas métricas. Algunas ya vienen así como el redondito, como que fueran sombreritos, para que rápido se le pone adentro de la frente. Este, como lo ven aquí en la fotografía, se pone alrededor de la cabeza, en la parte superior, por arriba de las cejas y por arriba de las orejas. Orejas, por arriba de las orejas y arriba de las cejas. Ese profesor, ese es muy bueno porque el niño cree que están jugando con él. Sí, Sí, es otra manera de distraerlo y calmarlo. traerlo, si se siente contento, se pone contento porque no es puya. Eso sí es cierto, porque los Como niños sí. cuando ven la gabacha blanca, el doctor dan gritos. Las enfermeras que trabajan con niños se llegan a convertir en expertas en calmarlos. O sea, ellos lo ven, como dice el doctor, como un juego y los están examinando. Los doctores también son muy hábiles, los pediatras, en poner vacunas, examinarlos. Los estetoscopios tienen muñequitos que los distraen. O sea, hay maneras de ponerlos en un estado de tranquilidad al niño. Entonces esas medidas son importantes. Creo que les cubrí lo más importante, los signos vitales, que eran la presión arterial, el pulso, la respiración y luego las antropométricas, que son bien importantes también. Muy bien, muy bien. Excelente. Entonces, ¿qué